Buenas noches a todos. Gracias a LICOM por la invitación. La charla que hoy les voy a dar se une un poco con la que ya había dado en noviembre en el Congreso de Museos de AMUS, ¿verdad? Y tiene que ver con el trabajo que estamos llevando adelante desde el programa Tecorendá de la Secretaría de Cultura, donde me toca trabajar con un grupo enorme de profesionales de diferentes disciplinas y que buscamos un poco cambiar el paradigma y la mirada en varios aspectos de lo que es el manejo del patrimonio cultural en Paraguay. Un poco en línea con lo que es el lema del ICOM de este año, que es Museos uniendo un mundo dividido, es que justamente quiero hablar de tres de los sitios, con los que estamos trabajando y un poco hablar del concepto de museo como puente entre saberes. El saber técnico y el saber comunitario. Y me encanta que las tres ponencias que me precedieron tienen un hilo conductor con lo que voy a hablar hoy. Lo que hablaba Giovanni, esa humanización de los museos, es un poco la mirada que queremos traer. Lo que hablaba Bárbara respecto a esa necesidad de inclusión en los museos también tiene que ver. Y lo que hablaba Carlos con el tema de la importancia de la documentación, del registro, tiene que ver porque está esa mirada que es de técnica, esa mirada que es experta y esa mirada del saber que está en la comunidad. O sea, para quiénes finalmente son los museos, ¿verdad? Entonces, los museos comunitarios, voy a hablar de tres lugares. Dos son museos comunitarios que ya existen y otro en el cual la comunidad tiene una intención de que exista, ¿verdad? Entonces, son espacios vivos de identidad y de memoria. No existe museo comunitario sin comunidad, pero tampoco sin diálogo. El museo como espacio de encuentro entre memoria comunitaria y conocimiento técnico-académico, que es de lo cual quiero hablar, y hablar de tres casos, como les decía. Giovanni también hablaba hace rato un poco de la nueva museología y de toda esta nueva mirada que, como dijo Ale, empieza a partir de la década del 90, ¿verdad? Y justamente en América, ya en el 72, en realidad nosotros es como que siempre tenemos más esa mirada social, esa mirada comunitaria, creo que hasta ahora, ¿verdad? Llevamos la bandera, a pesar de que a veces no escribimos tanto. Entonces la Mesa Redonda de Santiago de Chile en 72 fue crucial en la nueva concepción del museo, esa idea de los museos comunitarios. México, por supuesto, siempre lleva la bandera en ese sentido. Como ese museo comunitario como una institución creada por y para la comunidad, que custodia y comunica su patrimonio desde su propia voz, que es lo importante, o sea, su propia voz. Promueve participación, autoestima y sentido de pertenencia. El museo como proceso social, no solo como edificio o colección, que es lo que muchas veces mira, esa mirada, valga la redundancia, del experto. Esta frase atribuida a Freire que dice: la cultura se vuelve liberadora cuando es capaz de nombrarse a sí misma. Es la frase motivadora para reflexionar hoy. El patrimonio ya no se define en estos museos únicamente desde el experto, sino desde la mirada comunitaria. Y esta foto, a ver, ya no sé, esta foto es justamente de uno de los sitios de los cuales voy a hablar hoy, que es la estación de tren de San Salvador, donde la propia comunidad, cuando se empieza a desmantelar el sistema ferroviario, luego de que queda sin uso, luego de que desaparece como sistema de transporte, la propia comunidad hizo una cadena humana para defender su edificio. Y ellos conformaron este espacio. Esa es la foto de dos de las señoras que gestionan su centro cultural con las fotos de los ferroviarios.
¿verdad? O sea, dejó de funcionar la estación de tren como estación de tren y pasó a ser un espacio de la comunidad, porque ellos ahí guardan todo lo que, porque para ellos la estación era el origen de la ciudad, ¿verdad? Entonces, reflexionar un poco sobre cómo los museos comunitarios no solo unen pasado y presente, no solo unen patrimonio y sociedad, sino que también pueden unir memoria y conocimiento, tradición y academia, experiencia local y saber técnico, en pos de mejorar, por supuesto, esos museos. ¿Cómo los museos pueden construirse desde un diálogo más horizontal entre comunidades y especialistas? No se trata de reemplazar uno por lo otro. No se trata que yo, experto, vengo y digo cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que entender. Se trata de enriquecer ambas miradas, de complementar ambos saberes. Entonces, el caso 1 que les comentaba, la estación de tren de San Salvador, no sé quiénes, si nos conocen, es en Guairá, anteriormente era conocida como Borja. San Salvador, esta es la estación, pero el conjunto de San Salvador es mucho más amplio. Capaz conozcan Zapucay, es similar a Zapucay, solo que Zapucay tiene la villa inglesa también, ¿verdad? En este caso era el lugar donde los ferrocarriles hacían un intercambio y había un ramal diferente. Entonces paraba media hora por lo menos el tren acá. Y esa media hora de parada significaba toda una vida para la comunidad. O sea, hay gente que hoy te dice, yo estudié gracias a que mi mamá vendía dulce en el ferrocarril. O sea, una cantidad de historias relacionadas al ferrocarril, ¿verdad? Porque el ferrocarril fue el origen de ese pueblo y era lo que le movía a ese pueblo hasta que mermó el sistema de transporte. Entonces, como les comentaba, ellos, cuando en el 2000 se decide desmantelar, ellos se fueron a defender y se turnaban. 24 horas estaban. No, había gente que se turnaban así por 8 horas para no dejar de custodiar, porque ellos tenían miedo que vengan a desmantelar, porque se estaban vendiendo los rieles y todo lo que era, y ellos no querían. Entonces hicieron una cadena humana y defendieron su lugar de identidad, su espacio de identidad, ¿verdad? Entonces el tren para ellos es un símbolo de conexión y de memoria. Y en Tecorendá es un programa, voy a introducir para los que por ahí no saben, es un programa de salvaguarda urgente del patrimonio cultural material en este momento. Entonces, ¿qué pasa? La situación del patrimonio en Paraguay, del patrimonio material en Paraguay es calamitosa. Nosotros tenemos por lo menos 50 sitios y edificios que están en estado de salvaguarda urgente y de los cuales 8 de esos 50 tienen hoy financiamiento. Entonces, 3 de los 8 de ellos voy a hablar hoy. Entonces, dentro del proyecto, ¿qué es lo que hace el proyecto? Básicamente es lo que busca es poner en valor esos sitios. Pero como yo siempre digo, no se trata de ir a restaurar esos espacios. No son procesos técnicos de ir, me voy, restauro y salgo. No, se trata de construir o reconstruir las relaciones comunitarias, porque en este caso la comunidad está ahí, pero ellos, por ejemplo, no tienen fondos para sostener esos espacios, ¿verdad? Entonces lo que hace, por supuesto, Tecorendá es restaurar esos sitios, esos edificios, pero no solo eso. El proyecto tiene un componente que el de comunicación, que lo que busca no solamente la parte más marketinera del programa, sino que también la comunicación con la comunidad. Y hay otro eje del proyecto que es el de educación patrimonial, en el cual se trabaja justamente
Por un lado, hay todo un diagnóstico social en cada uno de los 8 sitios, a partir del cual se van definiendo proyectos educativos y otros tipos de proyectos. Entonces, no es restaurar. Y hoy yo no voy a hablar de la restauración de estos sitios, voy a hablar de lo otro que pretende Tecorendá, porque el objetivo que pretende Tecorendá es lograr que estos sitios vuelvan a ser sitios de vida, como dice Tecorendá, quiere decir sitio de vida en guaraní. Y lo que se busca es que esos edificios, que esos sitios vuelvan a ser sitios de vida para la comunidad. Y eso no se consigue solamente restaurando. O sea, una parte nomás es la restauración. Entonces, en el proyecto, sí, una parte fundamental es la restauración, porque es, digamos, que el pretexto para lograr lo que finalmente se pretende. Entonces, durante el proyecto se trabaja con la comunidad, hay una participación comunitaria y los vecinos, aparte de hacer ese diagnóstico social, lo que se busca, sobre todo entre los edificios de Tecorendá, hay 3 estaciones de ferrocarril, que por supuesto no tienen uso o están subutilizados o no tienen sostenimiento. Entonces lo que se hace es trabajar con la comunidad para definir esos usos, para definir su vocación y su uso. Por ejemplo, en el caso de San Salvador, evidentemente ellos ya tienen un centro cultural. Entonces, evidentemente no se va a cambiar el uso, pero lo que buscamos es potenciar. Entonces aquí, por ejemplo, esa relación entre la comunidad y los técnicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Ayudarles a ellos, por ejemplo, a hacer todo el inventario de sus bienes. Porque esos bienes tenían un listado de cosas, ¿verdad? Entonces se hizo talleres con ellos para enseñarles cómo hacer el inventario. Y en San Salvador, sí ya hay una comunidad muy organizada y ellos, por ejemplo, ya conformaron el Consejo de Patrimonio Cultural, que es una figura que la Ley de Patrimonio prevé para los lugares para poder descentralizar la política de patrimonio cultural. Y ellos, luego de todo este trabajo, ellos conformaron su Consejo de Patrimonio Cultural. Entonces, todos esos datos, o sea, toda esa memoria que ellos nos cuentan, porque se hicieron focus group, entrevistas, el mapeo de actores para saber quiénes de la comunidad eran las memorias vivas de esa comunidad, y hay todo un trabajo sobre eso que está preparado para ser publicado posteriormente, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es que ese museo, que de alguna manera ya existe, es trabajar con ellos para aportar lo que es desde el punto de vista del técnico falta, como por ejemplo el inventario, ¿verdad? De repente lograr una museografía que permita poder lucir, por decir de alguna manera, o poder tener un discurso más sobre los tantos discursos que ellos tienen. O saber que esté todo abarrotado como un depósito, eso no es la manera de hacer un museo. Pero el contenido del museo ya existe. Entonces, eso hay que respetar. No es que el técnico se va a ir y va a decir, no, acá ustedes tienen que hablar de que Carlos Antonio López fue el que hizo el sistema ferroviario y no sé qué. No, ahí ellos tienen una historia mucho más importante, que es la defensa que ellos hicieron de su ferrocarril, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos justamente esta fotografía, la fotografía de ahí abajo, a ver si. Esta es uno de los talleres que hacíamos con ellos. Esos libros son de su biblioteca, porque tienen la biblioteca, lo que es su museo, y después hay un grupo de señoras que hace y enseña artesanía, que se reúnen ahí para enseñar. O sea, es el sitio donde ellos enseñan a hacer artesanía, enseñan a poí, ñandutí, ¿verdad? Y era muy, muy lindo como de repente en los talleres o en las audiencias públicas ellas estaban almidonando, por ejemplo, su artesanía, ¿verdad? Y van transmitiendo de generación en generación. Esto es, vieron acá
el cartelito, su museo ferroviario, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, están ahí los objetos, está ahí la memoria, hay mucho que contar ahí. Entonces, el trabajo del técnico es escucharles a ellos y lograr realmente poder disponer eso como un museo, pero el museo ya está, básicamente. Entonces, ese respeto hacia lo que es la comunidad, hacia lo que ellos tienen que decir. Este otro caso, el de la Casa de la Cultura de San Pedro de Comandillú, lastimosamente acá ya tendría que haber iniciado el proceso de la obra, pero hay unos problemas administrativos que siempre la burocracia a veces no acompaña las intenciones y los objetivos. Esta casa es una casa ya de la época colonial, que en 1994 se inauguró como Casa de la Cultura. La casa tiene 3 piezas y 2 piecitas más pequeñitas. Y ellos ahí tienen un museo y tienen una biblioteca. Una cantidad de objetos que también están en cajones, ¿verdad? Porque la gente, bueno, va trayendo, qué sé yo, cosas de sus abuelos, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí esto es de la municipalidad. En el caso de la estación, es la propia comunidad la que se encarga en San Salvador, pero este es un espacio de la municipalidad, donde la que es la directora de cultura es el pulmón, el corazón, el riñón de todo este espacio. Ella hace todo lo que puede acá, pero la casa hoy por hoy está clausurada porque está en peligro de derrumbe. La municipalidad hizo nada en todos estos años para poder conservar, ¿verdad? Y por eso es que está dentro del proyecto. Por supuesto, la casa no puede albergar todo el acervo que tiene, ¿verdad? Entonces también ahí se estuvo trabajando con ellos porque hasta para la biblioteca la casa es pequeñita, ¿verdad? Entonces el proyecto aquí tiene un terreno enorme, plantea una edición de obra nueva para poder de alguna manera ampliar lo que ellos necesitan. Y aquí, por ejemplo, en San Pedro de Comandillú, hay una escuela taller de AECIT, donde, como ustedes saben, hay chicos que son de familias vulnerables y que son los que asisten a esa escuela taller. Y tuvimos talleres con ellos, tuvimos focus group con ellos y fue súper interesante, muy lindo saber. O sea, nosotros le preguntamos primero si conocían la Casa de la Cultura, ¿verdad? Porque es uno de los pocos espacios culturales que tiene San Pedro y muchos de ellos no conocían. Pero los que conocían decían, sí, yo me voy a tocar guitarra ahí, quiero un espacio más grande para poder desarrollar la música, porque hay muchísimos chicos a los cuales les interesa la música en San Pedro. Y después otro, el baile, porque por ejemplo, otro de los usos que tiene la casa es que ellos tienen un montón de ropas de baile que son del elenco municipal y no tienen tampoco dónde guardar. Porque ahí ellos practican danza, es como el IMA acá en Asunción, pero es así chiquitito. Y después les preguntábamos a los chicos, bueno, ¿qué es lo que ellos hacen para divertirse? Y nos decían, nosotros nos vamos al río. Y allá el río no hay una costanera, no hay una playa, es así un barranco y ellos se ahogan ahí. Pero ellos se van con sus motos al bordecito y esa es su diversión, no tienen prácticamente nada que hacer, ¿verdad? Entonces, o sea, todos los sueños que ellos tenían con este espacio para desarrollo cultural era así impresionante, ¿verdad? Entonces todo eso también se recogió con ellos para hacer. Otros decían, queremos un lugar lindo para quitarnos fotos, por ejemplo, decían. Y bueno, y después lugares para hacer talleres de artesanía. O sea, y entonces en el proyecto se trató de meter todo lo que se podía y lo que entraba para poder responder a la necesidad que tiene la comunidad en ese espacio, ¿verdad? Que es así chiquitito, que está súper deteriorado, pero que nos habla de las ansias que tienen por el desarrollo cultural esta comunidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí también se trabajó
con el proyecto para trabajar la parte de bibliotecología, ¿verdad? Hay todavía talleres que se tienen que hacer y también la parte de documentación, de inventario, ¿verdad? Y hay todavía trabajo que se tiene que hacer porque el proyecto de intervención está parado, entonces todo lo que es su acervo está guardado ahora en cajas y bueno, una vez que se desbloquee el proyecto irá adelante. Ese fue uno de los proyectos, no sé si está la próxima realidad, que en los cuales nos reunimos una vez para ver si podíamos hacer talleres con ellos, ¿verdad? Entonces, un poco también no le entiendo yo, tú. Bueno, aquí tenemos una foto, justamente esa imagen de abajo es de los talleres con los chicos de AECID, ¿verdad? De los talleres que tuvimos, donde también le preguntamos, bueno, cuál era su concepto de patrimonio, y salieron cosas súper interesantes que se recogió en el diagnóstico social y que, bueno, ojalá no tarde en publicarse. Y el otro caso en el cual no existe un museo, sino un interés de la gente de tener ese espacio de identidad es Ubutumí, ¿verdad? Esta es la estación de tren de Ubutumí, poco antes de empezar, porque este sí ya está en proceso de restauración y si todo sale bien, este año se finaliza por lo menos la primera etapa. Esta estación, al igual que lo que era para San Salvador, fue el inicio y el fin, entre comillas, para esa comunidad, porque cuando deja de funcionar el tren es como que el pueblo se queda congelado. Y implicó muchísimo letargo económico para ellos sobre todo, ¿verdad? Y hoy no les puedo explicar todas las esperanzas que tienen en este proyecto, ¿verdad? Les voy a leer lo que decía Miriam Vera, una señora que es una de las señoras súper activas de la comunidad. En el proceso decía, la memoria de Ubutumí está ligada al tren. No hay familia que no tenga una historia relacionada a este patrimonio. Somos hijos, hijas de las chiperas del tren, de las vendedoras de Guapó, de los reparadores de las vías. Hay tanto que rescatar, transmitir y recrear con los jóvenes y niños. Los jóvenes son indiferentes porque desconocen. Toda la comunidad añora y desea este proyecto. O sea, esa necesidad de coser, de unir algo que se rompió ahí. Porque ellos dicen, los niños, los jóvenes ya no saben. Claro, porque en el 90, la década del 90 dejó de funcionar el tren. Y a partir de ahí se perdió esos significados que lo que cuenta acá la señora Miriam, ¿verdad? Ella, por ejemplo, nos contó una vez que cuando ella estudiaba en Paraguarí y la única manera prácticamente de llegar era por tren, ¿verdad? O sea, la conexión también con Asunción era por tren. Y bueno, ella terminó su clase y era el lunes santo, una cosa así, era el último servicio de tren antes de la Semana Santa y la última hora, o sea, el último servicio de tren. Y entonces estaba esperando y dice que había un montón de gente esperando y llegaba el tren y ella ya veía que venía repleto el tren. No había lugar así para un alfiler y ella miraba y decía, no puede ser, me voy a tener que quedar en Semana Santa acá en Paraguarí, ¿qué es lo que yo voy a hacer sola? Ella así mil cosas pensaba. Hasta que, bueno, para el tren y ella miraba, no podía, no había forma porque todos colgaban la gente en las puertas y de repente dice que escucha, Miriam, Miriam. Y atrás en uno de los vagones alguien que le sacaba la mano y mira y bueno, y se va corriendo y era una amiga de ella que venía de Asunción porque su amiga estudiaba en Asunción, su vecina, una cosa así. Vení, le dice, pero ¿cómo? Subiste por la ventana y les tira así con otro compañero y se fue acostada en el regazo de ella y de otro compañero de allá. Y gracias a ella pude pasar la Semana Santa con mi familia. Así, una cantidad de historias que finalmente son significativas para ellos, porque para quién si no, ¿verdad? Y el museo para ellos es esa forma de conectar otra vez a las diferentes generaciones, sobre todo esas generaciones que no vieron el tren y que no sabemos si van a ver, porque hasta hoy el tren sigue siendo una utopía para nosotros, ¿verdad? Entonces, es un proyecto conjunto con la comunidad, o sea,
También las funciones se definieron con la comunidad. Esto que se está haciendo hoy es una primera parte del proyecto, porque el proyecto tiene todo un trabajo en los exteriores, que ojalá consiga financiamiento también en una segunda etapa. Pero lo importante es bueno, que este proyecto está en marcha. En este lugar también hace 90 años, este año, ahora en mayo, hace 90 años que llegaron los primeros colonos japoneses. Y justamente los que después poblaron La Colmena, y justamente llegaron en esta estación. O sea, para la comunidad nipona en Paraguay, esta estación es súper importante porque ellos también dicen que este era el punto de conexión con Japón, porque acá le llegaban las encomiendas a ellos, ellos venían a buscar con su yunta de bueyes desde La Colmena hasta este lugar. Hace poco estuvo Nakayama justamente contando en uno de los reels que sus tíos, esos eran de Caballero y de toda esa zona, porque esta es la zona donde ellos llegaron. Bueno, y este año en agosto va a venir la familia real japonesa, o sea, eso es lo que, la expectativa para visitar el lugar, ¿verdad? Y ellos también están pidiendo tener un espacio para contar esa parte de su historia, ¿verdad? De su relación con Paraguay. Entonces acá hay una intención de un museo en la cual también se está trabajando. Y en ese se abordó todo ese diagnóstico social con ellos. Y también, bueno, por ejemplo, se hicieron talleres de arqueología. Justamente Mirta Alfonso, que es también miembro de ICOM, estuvo trabajando con los niños, enseñándoles sobre arqueología, ¿verdad? Un taller de arqueología. Y esta foto es muy significativa porque este señor, soy muy mala con los nombres, perdón, no me acuerdo del nombre ahora, pero fue uno de los ferroviarios a los que le entrevistamos y él hace menos de 2 meses falleció. Pero tenemos la satisfacción de que antes de que fallezca se le hizo un homenaje a él, porque él colaboró muchísimo en ese diagnóstico social. O sea, mucho de lo que se recogió, él contó, ¿verdad? Entonces se le hizo un reconocimiento, se le entregó, fue muy lindo y bueno, después de un poquito tiempo él falleció, ¿verdad? Sí. Bueno, y estas imágenes son del taller con los niños que hicimos en una de las escuelas de ahí. Hicimos con los de la secundaria, también con los de la primaria. Y aquí había una niña que es mi ídola personal, que ella, por ejemplo, decía, no tiene que ser patrimonio, tiene que ser matrimonio. ¿Y por qué le decíamos nosotros? Porque es la mamá la que enseña, la que transmite la cultura. O sea, ella es una genia. Ella nunca estudió patrimonio, pero ella la tiene clarísima, ¿verdad? Entonces, o sea, muy lindo fue el trabajo con los niños, con ellos también recogimos, ¿verdad? Qué es lo que ellos veían en la estación, por supuesto, totalmente distinto a lo que veían los adultos y que ellos querían para ese lugar. Bueno, y son 3 de los lugares, acá vemos cómo están, acá está durante la entrevista, ¿verdad? Las señoras de San Salvador, y este fue parte del trabajo en cuando se firmó el convenio en San Pedro, que lastimosamente está todavía parado el proyecto. Esperemos que pronto reaccione. Y bueno, como reflexiones finales, la identidad se fortalece cuando se comparte, no cuando se guarda. Los museos comunitarios enseñan a verse dentro de una historia común. Por ahí, esas historias, a lo mejor para el que está afuera no es importante, pero para ellos es todo. Pero también necesitan redes, necesitan formación y necesitan políticas de apoyo para poder sostener esos espacios que son de identidad para ellos. Los mejores museos comunitarios no son los que tienen más recursos, sino los que logran articular saberes técnicos y apropiación social, o sea, en los cuales se articulan. En México
Y creo que Perú un poco también nos tienen mucho que enseñarnos sobre eso. Estas experiencias muestran que los museos comunitarios pueden convertirse en espacios profundamente transformadores cuando logran articular distintos tipos de conocimiento. Pero yo acá quiero decir que creo que los más transformados somos el equipo de Tecorenda que trabajó con ellos. Entonces, pueden convertirse en espacios profundamente transformadores cuando logran articular distintos tipos de conocimiento, el saber académico y el saber comunitario. El saber académico porque aporta metodología, conservación, documentación, investigación, y el saber comunitario es el que aporta la memoria, el significado, los vínculos, la pertenencia. El experto no debe ser el único legitimador del patrimonio. La comunidad no es solo usuaria del museo, no es la que recibe nomás. Cuando ambos dialogan horizontalmente, el museo deja de ser únicamente un espacio de exhibición para convertirse en una plataforma de construcción colectiva de identidad, un espacio de mediación y construcción colectiva de sentido. Quizá uno de los mayores desafíos de la museología contemporánea sea justamente democratizar esa construcción y transmisión del patrimonio cultural. Y por último, en estos tiempos de fragmentación social, los museos comunitarios nos recuerdan que el patrimonio puede unir generaciones, como en el caso que se busca en Utimí, unir territorios, unir memorias, pero también unir saberes. Porque la memoria de una comunidad y el conocimiento técnico no deben competir entre sí, porque eso es lo que muchas veces ocurre. Deben encontrarse. Y tal vez el futuro de nuestros museos dependa justamente de esa capacidad de saber dialogar, de saber encontrarnos, la de construir conocimiento junto con las comunidades y no solamente sobre ellas. Hablar con las comunidades y no de ellas. Y quiero cerrar con una anécdota que me tocó hace un par de meses. Le conocí a una indígena guaraní occidental que se llama Ana, y es una capísima Ana, y ella decía, nosotros estamos hartos de leer libros en los que creen que entienden los significados para nosotros. Porque todo lo que escriben es mentira. Todo lo que escriben no es como nosotros vemos las cosas. Entonces nosotros estábamos con otra amiga, le dijimos, pero ¿y por qué ustedes no escriben? Y porque nosotros no escribimos, nosotros hablamos. Entonces con esa anécdota quiero cerrar, ¿verdad? De que tenemos que hablar con las comunidades y no hablar de ellas. Gracias. Un orgullo total, como siempre digo yo, ¿verdad? Una de mis hijas más mimadas. No, o sea, no ponerse celosa, hagamos. No, realmente muy orgullosa y súper interesante y sobre todo muy relacionado con el lema de este año, ¿verdad? Los museos siempre unen. Y creo que qué mejor ejemplificado que los casos que nos estuviste mostrando. Muchísimas gracias, Silvia, en nombre del ICOM, y muy pronto te esperamos otra vez. Seguro que sí. Gracias. Felicidades. Gracias a ustedes porque siempre hay que compartir. O sea, compartiendo es como se crece. Y como dije al comienzo, me parecieron súper interesantes las 3 ponencias anteriores porque hay un hilo conductor en cada uno de esos. Y por otro lado, también lo del afiche del ICOM también, que tiene que ver con todo, ¿verdad? Con esa inclusión, con ese diálogo con las comunidades, ¿verdad? Porque, bueno, y hay que destacar que justamente
la primera acción de la definición de museos traducible al guaraní ya fue un primer paso y bueno, esto es genial. Muy Así bien, que, muchas gracias, Silvia.